Vamos a su programa Cátedra Médica este martes 29 de julio, 11:06 de la mañana. Vamos a nuestro plato fuerte con la doctora Niurka Leonor. Buenos días, doctora. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Pues ya la doctora es parte del staff de este programa. Nos visita con mucha frecuencia. Sabemos que es un sacrificio que ella hace para estar con nosotros aquí, compartiendo toda esa información. Ya entregó su presidencia de la Sí, sociedad. ya entregué mi presidencia. Muy bien. Bueno, pues son parte de los aprendizajes que uno siempre tiene. Es parte de las actividades que los médicos siempre participan de este tipo de actividades colectivas para promover el conocimiento científico y una serie de actividades que hacen las sociedades médicas especializadas. Hasta yo voy a aprender hoy aquí, doctora, porque estamos hablando de retinopatía falsémica. Cuando tengo en algunas ocasiones he escuchado decir, yo soy falsémico, y deberíamos entonces comenzar a hablar de qué es la falsemia, qué es eso, cómo se manifiesta este tipo de condición, y entonces luego pasamos a ver cómo esta condición afecta otros órganos, incluyendo la salud ocular. Bueno, vamos a hablar de las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son cambios en la hemoglobina a nivel genético. ¿Qué pasa? Que tenemos más de 400 hemoglobinopatías, pero las que repercuten más a nivel ocular son la falsemia y la talasemia. La falsemia también se llama drepanocitosis. Pero para que la gente entienda, mejor vamos a usar el término como falsemia o falciforme, que es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que en la hemoglobinopatía lo que ocurre, en el caso de la falsemia, hay un cambio en una posición de ácido glutámico por valina. Este cambio ocurre que en la hemoglobina, donde está el glóbulo rojo, la hemoglobina es la proteína que ayuda a transportar el oxígeno en todo nuestro cuerpo, el glóbulo rojo que está dentro normalmente es circular. Y en el caso de las anemias falciformes, él hace una forma de media luna. El glóbulo rojo tiene la particularidad de que al ser circular, tiene la forma y la posición de poder circular entre los vasos pequeños, deformarse y volver a su estado normal. Cuando ellos hacen esa forma de media luna en la falsemia o en la anemia falciforme, estos vasos no tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué hace? Que en vasos pequeños, como en los vasos de la retina, él produce una obstrucción. Ya, o sea que el glóbulo rojo, que es ese, digamos, el transportador. Transportador, exacto, el transportador, así como el de la película, el transportador, ese glóbulo rojo, todos tenemos nuestra sangre, es el que transporta el oxígeno, tiene esa función y tiene una forma redondeada. Exacto. Entonces, en el caso de la falsemia, tiene una deformación ese glóbulo y no retorna a su condición natural, por lo tanto, él circula, pero circula con esa deficiencia del propio glóbulo. Entonces, cuando pasa por vasos pequeños, entonces produce una obstrucción. Produce obstrucciones. Ya. Entonces, estas obstrucciones, por ejemplo, en la retina, que nuestros vasos son mucho más pequeños de lo normal, o sea, pequeño con respecto al resto del cuerpo, porque lo normal es que sean pequeños por el tamaño del ojo. Bien. Entonces, como en la retina estos vasos son más pequeños, mientras más periférico tú vas, más pequeño es el vaso, se va haciendo más pequeño, entonces comienza a obstruir áreas de la retina. Entonces, esto nosotros lo que le llamamos vasculopatías retinianas, que es algo que ocurre cuando no llega suficiente oxígeno a ciertas zonas de la retina porque se obstruyen o porque hay un estímulo que estimula la isquemia. En este caso, el estímulo es que mi vaso me obstruye el paso. El vaso obstruirme el paso porque era muy pequeño y ese glóbulo rojo no se volvió a deformar, no me llegó hasta donde yo quería
y entonces me deja un área sin perfundir, o sea, sin llegarle oxígeno. O sea Y entonces el transportador ahí en ese momento está haciendo un trabajo, digamos, con un déficit. exacto. Y entonces eso genera un trastorno, digamos, a ese órgano que él tiene que alimentar. Exacto, a toda la retina que él debe alimentarla, entonces me llega hasta cierto punto. Y a partir de ese punto me provoca isquemia. ¿Qué hace la isquemia? La isquemia me forma una cascada de una sustancia que estimula el crecimiento de vasos anormales. Porque ¿qué hace esto? Él le dice, ok, no me está llegando suficiente oxígeno, pues vamos a buscar más vasos para tratar de compensar esto que no me está llegando. Estos vasos son anormales, que son similares en cierto modo a lo que ocurre en la retinopatía diabética. Son vasos que se forman anormal por isquemia. Y estos vasos tienen la particularidad que funcionan como si fuera una manguera que tuviera muchos huecos, muchos hoyitos, porque los vasos que vienen de nosotros de nacimiento, esos vasos tienen la particularidad que no permiten que se traspasen a otro espacio. Entonces, esto hace que, por ejemplo, ese paciente tenga un sangrado y este sangrado que le produzca a este paciente haga que se produzca una hemorragia vítrea en cierto momento de la vida de ese paciente. Ya. Entonces, o sea, yo había escuchado del tema de la falsemia. de esta condición, de la falsemia, pero casi siempre lo que escuchaba eran temas de las crisis isquémicas, vasoclusivas, que ocurren también a nivel sistémico. O sea, este paciente se queja de dolor crónico. Este paciente tiene la particularidad de que se le puede afectar el vaso, crecerle, producir una esplenomegalia, afectarse el hígado, los riñones, el corazón y sus huesos. Ya, y entonces es importante transmitir la información aquí de, aunque no estamos hablando específicamente de falsemia, pero en la condición de base, si no tengo falsemia, no voy a provocar retinopatía falsémica. Y lo importante es que ese paciente sea chequeado por un hematólogo todo el tiempo. Porque ¿qué pasa? Este tipo de circunstancia aparece en una edad temprana. Yeah. Desde los 10 a 15 años puede comenzar a producirse la retinopatía. Entonces tú tienes que evaluar el paciente. Lo primero es que en principio la retinopatía es asintomática. Pequeño detalle. Sí, y sobre todo porque el tema de la falsemia es una enfermedad de origen genético. O sea, ya se nace falsémico. No diga, no, sigo creciendo y después me enfermé. No, se nace falsémico. Es una condición genética que se transmite de padres a hijos. Que en el caso de la falsemia, para la transmisión de padres a hijos, ambos padres tienen que tener la condición de falsémico, la condición genética. Entonces, una parte de los hijos nacen con la enfermedad y otros nacen como portadores. De manera que muchas veces, y antes se utilizaba mucho el tema del examen prenupcial, porque esto es una condición que se puede prevenir siempre y cuando usted tenga el diagnóstico previo antes de contraer el matrimonio. No se puede casar con una que tenga rasgos falsémicos, porque entonces sus hijos tienen el riesgo de nacer con la falsemia. Entonces esa condición previa es lo que ocasiona la retinopatía. Entonces por eso decía la doctora que aparece, digamos, en los primeros años de la vida. No, y es importante destacar que de la población mundial hay un 5% que tiene hemoglobinopatías, que es más frecuente en raza negra y que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro país y la mayor parte de América Latina es una mezcla de africanos, español, indígena y demás. Tenemos muchos rasgos africanos. Entonces, si hablamos, si tomásemos ese 5% para República Dominicana, estamos hablando 10, 11 millones, nunca sabemos exactamente cuántos somos, pero digamos que 11 millones el último censo.
estaríamos hablando de entre 500 y 600.000 personas que pueden estar en este momento padeciendo la enfermedad. Y en África, el 25% de la población es falsémico. O sea, tiene algún tipo de hemoglobinopatía, porque puede ser talasémica como también puede ser falsemia o una combinación de ambas, que es cuando son SC, que todavía se le agrava más el cuadro. Entonces, ¿cómo se manifiesta este tema de la retinopatía falsémica, doctora? Bueno, es importante saber que como esto viene de nacimiento y usted sabe que su niño es falsémico desde temprano cuando le hacen una electroforesis de hemoglobina, entonces, si ya usted sabe que su niño es falsémico desde los 10 años, tiene que chequearse con un retinólogo para que le evalúe la periferia. O sea, es importantísimo evaluar la periferia porque ¿qué pasa? Que en el chequeo regular, en la parte central, en los falsémicos no se manifiesta como en los diabéticos, que usted lo ve desde el principio. En el caso de los falsémicos, nosotros tenemos daños a nivel periférico. Y ese daño a nivel periférico implica que puede ser que usted lo chequeen, ¿verdad? Y ese día no le dilataron la pupila, usted no va a ver ningún cambio. Pero inmediatamente usted dilata esas pupilas, tiene que buscar en las zonas de la periferia a ver si hay algún cambio. Y ese cambio hay que darle seguimiento entre 1 y 2 años porque puede ir variando con el tiempo. Mientras menos control sistémico con su hematólogo el paciente tenga, más posibilidades de tener o más riesgo de tener una retinopatía temprana. Mientras él esté más controlado, más facilidad de que el paciente, la retinopatía ocurra posterior. O sea que si ya sé que mi niño tiene falsemia. Bueno, más frecuente parece, creo que los varones más frecuentes, doctora, creo. No me acuerdo. Tengo que volver a repasar la genética. En ese caso, por ejemplo, de una persona que está casada con un paciente falsémico y otro falsémico, por cada embarazo hay un riesgo de uno que tenga un 25% como portador, uno que tenga un 50%, otro un 25% y otro que salga normal. Ya. O sea que las probabilidades son altas siempre y cuando tengamos... Exacto, por cada embarazo. Por cada embarazo. O sea, no es que si te salió uno, el otro, el último, el cuarto te va a salir sin nada. Es que cada embarazo tiene el mismo riesgo. Bien. Entonces ya sé que tengo un niño falsémico, esa condición es para toda la vida. Entonces, a partir de los 10 años ya tengo que comenzar a cuidar los ojitos de ese mi niño o mi niña que es falsémica. Entonces, dice la doctora, hay que ya comenzar a ir a hacer los chequeos. ¿Esos chequeos que cada año, doctora? Regularmente deberían ser anuales y deberían hacerle un chequeo en la periferia. En la periferia. ¿Por qué? Porque hay veces que hacen chequeos sin dilatar. Esos chequeos tienen que ser dilatados. Con dilatación. Y la dilatación pupilar, le echamos unas gotitas. Esas gotitas hacen que el paciente vea un poquito borroso por un intervalo de tiempo. Hay veces que duran 4 horas, 8 horas, dependiendo de cómo metabolice cada organismo el medicamento. Hay gente como que lo expulsan más rápido, hay otros que duran más tiempo. Entonces, en ese momento uno aprovecha, chequea todas las áreas periféricas horarias, o sea, uno comienza como si fuera el reloj. Usted busca a las 12, a la 1, a las 12, a las 3, a las 4, porque puede haber cambios que estén comenzándose a dar en áreas de la retina donde hay un vaso que dejó de perfundir en esa zona y nosotros debemos verificarlo antes de que suceda ninguna complicación. Ya. Esto tiene la particularidad que puede haber grados leves. En esos grados leves uno lo que hace es que lo observa, no le da tratamiento y tal, hasta grados graves donde el paciente ya requiere tratamiento. En ocasiones requiere una panfotocoagulación láser, en otras ocasiones el paciente requiere cirugías. Entonces, doctora, y este paciente, perdón que le interrumpa, antes de que se me pase, tiene mayor propensión a tener procesos con glaucoma.
A eso iba. Entonces, padres, hay unos padres que son despistados, saben que su hijo tiene falsemia, no lo llevan al oftalmólogo a partir de los 10 años. ¿En qué momento puede aparecer ya signos, síntomas de que tengo una retinopatía falsémica? Adultez temprana, adolescencia. Ya. ¿Y cuáles son las manifestaciones principales de que tengo? Desde el paciente puede estar asintomático o puede quejarse de visión borrosa en un momento dado, puede quejarse de que tiene una sombra cuando ellos sangran y puede llegar a un punto donde haya pérdida visual. Ya. Y además de la... Irreversible, que ese es el problema. Es irreversible. Cuando llegan a un punto de condiciones que ya son muy avanzadas, puede llegar a ser irreversible. Por lo tanto, es muy importante que ya si sé que mi hijo es falsémico, a partir de los 10 años, visita al oftalmólogo por lo menos una vez al año para hacer la revisión periférica, como dice la doctora, con su gotita, certifíquese que le echaron la gotita, que le hicieron la dilatación y entonces le hicieron el estudio completo. Y aparte del chequeo oftalmológico, tiene que estar en su chequeo con el hematólogo. ¿Por qué con el chequeo con el hematólogo? Si ese paciente no está debidamente controlado en su parte sistémica, va a comenzar a hacer retinopatía mucho más rápido que una persona que está controlado. Si queremos evitar los cambios de la retinopatía falsémica, necesitamos que su chequeo sistémico con el hematólogo pediatra, en el caso cuando son niños, con el hematólogo en general cuando son adultos, mantener ese chequeo constante, mantener su chequeo todo el tiempo. Importantísimo entonces que no solo porque el falsémico hay que cuidar de varias cosas. En este caso hoy estamos hablando de la retinopatía falsémica, que es cuidar los ojos, pero luego ese pacientito, ese joven, necesita su chequeo periódico con el hematólogo, porque si tenemos un falsémico controlado, entonces al mismo tiempo que tiene su control sistémico, pues entonces también eso va a beneficiar al final que se retarde la posible aparición de una retinopatía falsémica. ¿Algún otro órgano que el falsémico, además de los ojos, antes de seguir avanzando en el tema de la retinopatía, que pueda estar afectado? Recordar que el vaso, el hígado y los riñones, que son ese filtro que nos ayudan a subsistir con todos los tóxicos que nosotros generamos y las condiciones de medicamentos y alimentos industrializados que nos afectan. Uh-huh. Ellos son los que se encargan de limpiarlo todo. Entonces, tenemos que cuidar nuestro hígado, nuestro riñón. Se afecta el corazón. Este tipo de pacientes hacen fracturas de cadera y terminan con una prótesis de cadera temprana. O sea, es un sinnúmero de condiciones que pueden ocurrir en un paciente falsémico y es un manejo sistémico multitudinario, multisistémico en especialidades como oftalmología, como hematología y así sucesivamente. Sí, la verdad que sí, que tener un paciente o un familiar con esta condición, la verdad que tiene unas implicaciones importantes para el entorno, la familia, etcétera, porque hay que tener una serie de cuidados porque es un tema sistémico, al final afecta diferentes órganos. Retomando entonces el tema de la retinopatía falsémica, ¿hay algunos grados, se clasifican a este tipo de condición? Sí, cuando estamos en estadios leves, encontramos cambios dentro de la retina que ocurren sin síntomas, que ocurren en la periferia y demás. ¿Qué pasa? Podemos llegar a una parte donde hay isquemia, pero todavía no se han creado vasos anormales. Ahí todavía estamos en un estadio donde el paciente puede ser que si es en la periferia y no afecta el área macular, perfectamente el paciente no sienta nada. Y eso lo podemos resolver. Posteriormente, puede haber pacientes que tengan hemorragia vítrea. En ese caso, cuando el paciente ya tiene hemorragia vítrea, es probable que tengamos que, dependiendo del grado y la circunstancia y demás,
que haya que hacer una vitrectomía, que es que entran unos dispositivos, limpian todo el vitrio lleno de sangre, liberan las áreas de tracción y evitan que la retina se desprenda. Doctora, no, yo creo que usted me explique eso de la hemorragia vitrea, esa, no sé, para que un poco nos los aplatane el término. Ok. Pero eso lo vamos a responder después de la pausa. Entonces, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la hemorragia vitrea. ¿Y cómo se expresa eso? ¿Qué es lo que ocurre para que eso... ¿Y es visible esa hemorragia? Bueno, el que no va a ver es el paciente. Ya, pero... Ok, le explico. Nosotros tenemos una gelatina dentro del ojo. Esa gelatina se llama humor vítreo. Yeah. Ok, es como si fuera así mismo. Tiene la textura, cuando usted lo ve, parece una gelatina que es transparente. Esa gelatina le da la forma del globo y todo lo demás y mantiene todo en su sitio. No quiere decir que si tú la sacas va a ocurrir que el paciente se le vaya toda la forma. Pero esta gelatina tiene la particularidad que cuando el paciente falsémico que tiene unos vasos que, como dijimos ahorita, no tienen todas sus capas, sino que funcionan como si fuera una manguera pichada llena de hoyitos, en ese momento, si el paciente hace un esfuerzo, carga una cosa pesada, porque el vaso es muy frágil en el sentido de que permite que pase, que extravase sangre. Como dije, es como si usted tuviera una llave con una manguera que está pichada, usted la abre, si aumenta la presión, eso va chiqueteado por más McIntake que usted le ponga. Entonces, para que sea gráfico y entendible para el público, porque claro. Si yo me voy en los términos oftalmológicos, no me van a entender. Aquí estamos hablando para el público, para eso que nos escuchan. Entonces, esta gelatina que está ahí, cuando el paciente que tiene vasos anormales hace un esfuerzo o hace una maniobra de Valsalva o carga una cosa pesada, como este vaso no tiene la capacidad de retenerlo todo porque, como dije, era como si fuera una manguera pichada, sangra y toda la gelatina se convierte en el área de sangre. Yeah. ¿Qué pasa? Ella es transparente para que lo que viene de afuera yo lo pueda entrar hasta la retina, pero ella me forma como una cortina de sangre que no me deja ver. Ya, o sea que pierde... momentáneamente se pierde, digamos, la visión. Esa todavía ahí es reversible. Esa con una cirugía que nosotros hacemos, se hace una vitrectomía, se limpia lo que hay dentro. Si es necesario, se da láser, se libera las áreas de tracción que pueden provocar estos vasos, que liberan y traccionan la retina y puede provocar un desprendimiento de retina. Entonces, en ese momento... Cuando es solamente sangre, usted puede hacer la vitrectomía y el paciente volver a ver perfectamente. ¿Qué pasa si el paciente hizo un sangrado? Porque hay pacientes que llegan de la siguiente manera. Yo tengo, y usted va y lo chequea, y un ojo bien, pero usted ve que tiene los neovasos en la periferia, y el otro ojo lleno de sangre. Mi don, ¿qué tiempo usted tiene con ese ojo que usted no ve menos? Bueno, ¿qué le voy a decir? Yo tengo como 8 meses que yo estoy viendo un poquito menos de ese ojo. Pero como él está compensando con el otro que está viendo bien, no le hizo caso. No hizo caso. Entonces, él dejó que eso progresara. Y al dejar que eso progresara, ¿qué pasa? Cuando el organismo trata de reabsorber esa sangre con el tiempo, pero en esa reabsorción se forman unas zonas fibróticas. Estas zonas fibróticas pueden provocar que se ale la retina y se desprenda. Entonces, ese paciente que en vez de haber venido en el momento que tuvo el sangrado, duró un año sin venir, resulta ser que aparte de la sangre tiene una retina que fue traccionándose y desprendida. Entonces, si la retina que se desprendió está en un área que no tiene que ver con la visión en el área central, puede ser que usted haga una cirugía, lo repare todo, le dé el láser, lo ponga todo bien y ese paciente vuelva a ver, no igual, pero mejor que lo que estaba viendo en ese momento. Yeah. Pero si afectó el área de mayor visión, que es el área macular,
y en esa zona también por la misma falsemia se provocó isquemia, podemos tener un desprendimiento de retina que ya no sea factible para la visión. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces, doctora, de la retinopatía falsémica? ¿Cuáles son los exámenes? ¿Cómo se hace ese proceso? Nosotros hacemos una evaluación anual con ese tipo de pacientes. Como dije, tiene que ser una dilatación periférica. A veces tenemos que mandar unos estudios como la angiografía, que es usted coge un vasito del cubital, le pone un medio de contraste, esto en 13 segundos llega al ojo y ahí me dice cómo está la circulación. 13 segundos. Sí, llega al ojo. Rápido. Si tiene un retraso es porque el paciente tiene algún problema vascular. Ya. Entonces en los diabéticos a veces se retrasa, en los pacientes que tienen problemas como de falsemia también se retrasa. Entonces, cuando ya usted ve que en vez de a los 13 segundos subió 15 por ahí, usted ve que ya está el minuto y todavía el medio de contraste no ha llegado ahí, es porque hay un proceso oclusivo en alguna parte de la circulación. Ya. Entonces, como usted decía, el tema del paciente falsémico es un equipo multidisciplinar que le da seguimiento a ese paciente. Entonces, generalmente, en este caso, usted como oftalmóloga, ¿recibe los pacientes por se lo derivaron, se lo enviaron el hematólogo o los pacientes van individual a su consulta sin que lo hayan referido? Puede ser mixto. A veces porque lo derivan, otras veces porque el paciente llegó. Hay veces que tú eres que descubre que él tiene un problema falsémico porque nunca le hicieron una electroforesis de proteína, de hemoglobina. Hay en ocasiones que son portadores. Y los portadores también puede ocurrir. Entonces, hay veces que él cree que no tiene nada porque nada más es portador. Yo lo que soy es portador. Y el portador, entonces, para que la gente no se entienda, doctora, el portador es ese ciudadano, ese joven, ese niño que nació con falsemia, pero es portador, significa que no tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad, digamos. Pero y que tiene un rasgo genético de menor proporción que el que es falsémico como tal. Y tiene su digamos, a nivel de glóbulos rojos, tiene sus cambios. Tienes un porcentaje. Hay gente que tiene 25%. Y ese que tiene 25% se considera portador. Ya, pero no tiene esas manifestaciones. Pero no tiene las manifestaciones clínicas, pero sí puede tener una retinopatía falsémica. Ya, entonces. No es que no ocurra, no es tan frecuente, pero sí puede ocurrir. Pero puede ocurrir. Entonces, ahí entonces el oftalmólogo tiene un papel importante en ese equipo que maneja el paciente falsémico. ¿Con qué frecuencia recibe usted este tipo de pacientes en su experiencia práctica diaria? No es tan frecuente, debería ser más frecuente, porque solamente la gente cuando ya tiene una afección ocular es que se mortifica en ir a la consulta. Yeah. Entonces hay mucha gente que por eso era uno de los temas que quería tratar, porque la gente no tiene idea, en general, no tiene la cultura en este país de que yo tengo un hijo con falsemia o rasgos falsémicos, déjame chequearlo para. Sí. Entonces, como no es tan frecuente, por eso era una llamada de atención de que esto existe. Y ahí entonces le llamaba la atención también a los hematólogos que son, digamos, el médico, el especialista de base que le da seguimiento, digamos, a los pacientes falsémicos, es el que también tiene que advertir a la familia de ese paciente que está atendiendo que recordarle que tienen que hacerse su chequeo visual para prevenir situaciones que puedan ocasionar esta condición de la que estamos hablando hoy en día con la doctora Leonor, el tema de la retinopatía falsémica. Entonces, ¿esa retinopatía falsémica puede llevar a ceguera, doctora? Sí, claro, porque después de que el paciente me hace una hemorragia vítrea y no es tratado, este paciente puede tener desprendimiento de retina. Además que, como dije, pueden llegar a una condición que es glaucoma e incluso por la isquemia a un glaucoma neovascular. Entonces, todo esto me puede llevar a una condición de ceguera irreversible.
O sea que la retinopatía falsémica, ella per se también puede generar otras condiciones adicionales a la salud ocular, además de esta condición de esta retinopatía. Yo tengo un paciente que yo lo tengo tratando hace más o menos 10 años. Ese paciente, el primer día que llegó, tenía lo que se llama isquemia macular. La mácula es el área de mayor visión del ojo, donde nosotros vemos los colores, el contraste y todo lo demás. Ese joven llegó con una isquemia macular y una isquemia periférica de todo el size. Ese paciente yo tengo más o menos 10 años siguiéndolo. Se le dio láser, el paciente se estabilizó y todo lo demás. El paciente se me perdió como por el espacio de la pandemia y volvió y regresó como el 2021. Él estaba estable, con una visión estable, no tenía 20/20, pero sí una visión estable. Él hizo una crisis vasoclusiva en el resto del cuerpo, hizo un sangrado y hubo que operarlo, quitarle el sangrado de ambos ojos y el paciente ahora mismo está estable, todavía ve de ese ojo y ese joven en este momento tiene 33 años. Cuando yo lo cogí tenía 23. Yeah. Entonces, ese paciente que está en edad laboral, paciente joven, pudo haber quedado ciego totalmente si él no se hubiera chequeado a tiempo. Importante el chequeo preventivo, digamos, y el seguimiento continuo que tiene que tener este tipo de paciente. Doctor, entonces, una vez usted hace el diagnóstico, ya hizo todos los procedimientos, hace el diagnóstico de que tengo un paciente con una retinopatía falsémica, ¿cuál entonces es la conducta que usted sigue con ese paciente, digamos? Si este paciente tiene una retinopatía falsémica que es leve, se le sigue dando seguimiento, se chequea periódicamente, se evalúa con su hematólogo su condición sistémica y en caso de que tenga una proliferación de vasos anormales, se le da láser. En caso de que el paciente haga una hemorragia vítrea, se le hace una vitrectomía. En caso de que el paciente venga tarde y ya tenga un desprendimiento de retina, entonces si se puede recuperar o si está en condición de que ese desprendimiento no tenga tanto tiempo y tal, porque usted va verificando con las condiciones de la retina y ciertas características que tiene la retina para usted saber si eso es reciente o eso es viejo. Hay veces que es muy viejo y tú dices, bueno, ya ahí no puedo hacer nada, pero en ocasiones cuando están a tiempo se hace una vitrectomía, se pega esa retina, se le da láser, se le ponen las condiciones estables para tratar de mantener la visión lo mejor posible. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuándo está indicada la cirugía o el láser en estos pacientes que tienen retinopatía falsémica? Cuando tenemos vasos anormales, neovasos, está indicado el láser. Donde hay isquemia macular, eso está indicado el láser. Esos vasos anormales, usted lo observa a través... Tienen una forma características. Nosotros le decimos que es en Cifan, que es como los arbolitos de mar, que hace como que abre como una rama así hacia afuera. Pero usted ve que en esta parte de aquí tenemos vasos, pero de ahí para allá no existe ninguno. Nada. Entonces, usted ve que no hay vasos de ahí en adelante y estos son mucho más gruesos, tortuosos, tienen una condición particular, unas características que cuando usted lo ve, tú dices, mira, aquí tenemos neovaso. Como le dije, hay un estudio que se llama angiografía, que es un medio de contraste. Con este podemos ver cuando ya el área no está perfundida de ahí en adelante y de aquí en esta zona está llena de vasos anormales. O sea que la imagen le permite me permite decir a qué punto llegamos. Entonces, en ese caso, entonces está indicada hacemos la angiografía, donde nos confirma que realmente son vasos anormales y tal.
Se le da láser, luego de darle láser se le vuelve a hacer otra angiografía para ver si el tratamiento hizo su efecto o si hay que darle más láser más cercanos al área y así por el estilo. Ya. Y entonces después de ahí la cirugía, cuando ya el paciente hace una hemorragia que le impide ver bien a este paciente. Eso significa entonces que el tema del seguimiento Es del importantísimo, paciente es vital. falsémico es vital. Y ese seguimiento en los primeros años de la vida pues lo tienen que asumir papá y mamá, pero ya después Que es adulto, tiene que joven, asumirlo esa persona. De claro, saber que usted tiene que chequearse con su hematólogo, que tiene que verificar su condición en su retina con un oftalmólogo, que sea con dilatación pupilar, preferiblemente un retinólogo. ya. Entonces es muy importante ese tema y sobre todo porque, y como usted bien decía, hay falsémicos y portadores. O sea, el falsémico es el que desarrolla todas las condiciones derivadas de la enfermedad, pero también los portadores también tienen el riesgo, la probabilidad de padecer esta condición, de manera que también en ese grupo es muy importante entonces también el cuidado y el seguimiento permanente preventivo para evitar que pueda caer en una condición como la que estamos analizando en el día de hoy con la doctora Leonor, de una retinopatía falsémica, que yo he aprendido, para mí ha sido nuevo, hoy he aprendido muchísimo con la doctora Leonor en este programa con relación a esta condición, porque sí conocía de la falsemia, sí conocía de todas las características que pueden padecer este tipo de pacientes, pero no tenía conciencia de que también la salud ocular se puede ver afectada. De manera que si imagínense yo que soy un profesional del área, no tenía conciencia de que esta condición se puede presentar, entonces imagínense ustedes qué estará pasando con esa población que está ahí, que tiene la condición, que a lo mejor muchas veces se diagnostica tardíamente o el hematólogo no le ha recordado que tiene que ir al oftalmólogo a hacerse su chequeo. Entonces, por eso es importante que programas como este estén tratando temas que no son, digamos, frecuentes, porque muchas veces las cosas más frecuentes son las que estamos todos los días, digamos, repasando, discutiendo, pero temas que son poco frecuentes también son importantes porque cada vez que nosotros como profesionales evitamos que ocurra un evento, pues estamos haciendo la labor para la cual nos formamos y por lo tanto, por eso es muy importante tener también el respaldo de la gente y es que vayan a la visita, que vayan a hacerse su verificación, que vayan a hacerse su chequeo. Doctora, entonces con el tema retomando el tema del manejo y el tratamiento de la retinopatía falsémica, ¿es reversible esta condición? ¿Depende del momento en que se hace el diagnóstico? ¿Depende del tratamiento? ¿Cuál es, digamos, el resultado esperado de una persona que tiene esta condición? Va a depender siempre de, de en qué momento llegue el paciente. Si el paciente es evaluado tempranamente, tiene mejor pronóstico que un paciente que deja que todo este proceso ocurra, que deja que las complicaciones lleguen a libre albedrío. Por ejemplo,